Empiece, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En nombre de la Facultad de Ciencias y la Comisión de Equidad, les agradecemos por seguir con nosotros en esta Semana de la Equidad. Para continuar con las ponencias de la tarde, hoy nos acompaña la doctora Blanca Estela Hernández Baños con la ponencia Plumas, Colores y algo más, como parte de las sesiones de Mujeres que Inspiran. La doctora Blanca Estela Hernández Baños es profesora de tiempo completo, curadora de la colección de tejidos de aves, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde realizó sus estudios de maestría y doctorado. Desarrolla gran interés en el estudio de las aves a partir de las salidas al campo, incluyendo una salida a la isla Rasa en el Golfo de California. A partir de su tesis de maestría, su interés se centra en aspectos sobre la historia de la distribución de las aves mexicanas. En su tesis de doctorado, utiliza caracteres moleculares para proponer una hipótesis de las relaciones filogenéticas que existen en el género Euphausia. A partir de este trabajo, se dedica a la remodelación del laboratorio molecular del museo y es a partir del año 2000 cuando se desarrollan trabajos de filogenia utilizando caracteres moleculares. Ha realizado 2 estancias sabáticas, una en el Museo de Historia Natural de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y otra en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en la ciudad de Madrid, España. Ha dirigido a varios alumnos de licenciatura y posgrado en investigaciones sobre sistemática y biogeografía de las aves, utilizando caracteres moleculares. Ha escrito diversos artículos tanto de difusión como de investigación. Ha sido responsable de diferentes proyectos de investigación. Su interés principal se centra en la evolución de las aves, utilizando caracteres moleculares, morfométricos y de coloración. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla, si me permiten. Entonces, bueno, yo les voy a hablar acerca de las aves. Soy la doctora Blanca Hernández, trabajo en la Facultad de Ciencias en el Departamento de Biología Evolutiva y soy personal de tiempo completo. Entonces, las aves es quizá el grupo de vertebrados que ha sufrido más cambios en su clasificación, debido principalmente a que las nuevas tecnologías han facilitado el contraste de clasificaciones tradicionales que se habían hecho en base a caracteres morfológicos. Las aves constituyen uno de los grupos de vertebrados más exitosos, constituido por más de 10,000 especies. Las relaciones entre ellas son un tema muy, muy interesante en la ornitología. Y no es exagerado decir que en las últimas 2 décadas las aves y su clasificación han atravesado por cambios drásticos, esto a la luz de la utilización de la evidencia genómica, ¿sí? Por ejemplo, en la clasificación de las aves, si nosotros nos vamos a hacer historia, al principio se utilizaban isoenzimas como caracteres para tratar de resolver la filogenia. Luego se pasó a utilizar la hibridización y en los últimos años secuencias de genes aislados. Y últimamente la clasificación de las aves se ha basado en la utilización de secuencias masivas, secuenciación de nueva generación, ya sean genomas completos o secuencias que se obtienen por medios de los SNPs o los elementos ultraconservados, que son millones y millones de secuencias que utilizamos para inferir las relaciones de las aves. Nosotros nos regimos aquí en México, en la clasificación de las aves, por un checklist de las aves de Norteamérica que está dirigido y organizado por un comité que se tiene entre investigadores mexicanos, estadounidenses y canadienses, ¿sí? Y también existe el Comité de Ornitología Internacional. Muy bien. Debido a que las aves han sido un grupo muy estudiado, nosotros encontramos que en el 2015 Richard Prun y colaboradores presentan una clasificación
utilizando secuenciación masiva, en donde ustedes pueden observar aquí en la base del árbol a las paleognate. Esto no es sorprendente, esto ya se sabía y se tenía en las clasificaciones anteriores. Lo que sí se sorprendió es el arreglo posterior a este grupo, en donde nosotros podemos ver a los Galloanceraes, que está conformado por los gallos y los patos, como el grupo basal del resto de las aves que están conformando las neoaves. Entonces, dentro de las neoaves, nosotros vamos a encontrar como dos grandes grupos, unas neoaves un poco menos derivadas y otras que van a ser unas neoaves más derivadas, que son estas que están presentándose aquí. Dentro de las neoaves, que son las menos derivadas, el grupo basal son las estrizores. Las estrizores, me voy a pasar a la siguiente, está conformado por dos órdenes. Uno, que es el grupo que a mí más me ha interesado y que le he dedicado mucho tiempo en mi investigación, que son los colibrís, que están dentro del orden apodiforme dentro de la familia Trochilidae, y los vencejos, que son los hermanos de los colibrís. Estos parecen avioncitos, es la perfección en vuelo. Y el grupo hermano de estos dos grupos son los chotacabras, los caprimulgiformes. Volviendo a la clasificación de Prum y colaboradores, nosotros vemos que pudo con secuenciación masiva ordenar de esta manera las aves. Hay un grupo que constituye las columbaves, ¿sí? Luego están los gruiformes, las aequarnitiformes y luego están las aves más derivadas, ¿sí? En donde encontramos en la base del árbol al huatzín y luego parte de las aves de presa diurnas, junto con, seguidas por las aves de presas nocturnas, y luego un gran grupo constituidos por los tucanes, por los quetzales, por los martines pescadores, por los jacamares, y luego un otro grupo formado por las australaves, en donde encontramos la otra parte de las aves de presa y el género más diverso, que son los paseriformes, en donde encontramos más de 5,000 especies en este orden, ¿sí? Entonces, como les digo, la filogenia de las aves ha estado por mucho tiempo interesada, y solamente para darnos una idea, el año pasado se publicaron 2 artículos utilizando genómica de las aves. Uno es de Cult y colaboradores, en donde uno de los resultados, digamos, más sorprendentes fue el acomodo de estas aves que están en un grupo que se llama Mirandornites, de las aves maravillosas, en donde se presentan en la base de las neoaves. Encuentra el mismo arreglo de las paleognates y las galloanceraes que había encontrado Prum y colaboradores, pero ellos plantean que en realidad la base del árbol es Mirandornites, muy diferente a lo que había encontrado Prum. Si ustedes se acuerdan, yo les pasé las fotos de lo que eran los estrizores que estaban en la base del árbol, que eran los colibríes, los vencejos y los chotacabras, ¿sí? Entonces, esto es para que ustedes se den idea de todo el arreglo y toda la generación de datos que se han producido a lo largo de 2 décadas, ¿no? Y que por eso es que la clasificación de las aves ha cambiado y ha tenido unos cambios muy drásticos que ahorita vamos también a ver, ¿sí? Entonces, otro trabajo que se publicó en el 2020
es en donde utilizando genomas completos de muchos organismos, lo que ellos hicieron es una comparación entre los genomas y determinaron que si se utilizaba esta cantidad de datos, se aumentaba la diversidad en las aves. Entonces, esto quiere decir que entre más datos nosotros generemos, estas relaciones se van a resolver mucho mejor, ¿no? Este artículo fue publicado en Nature, ya casi a finales del año, como en noviembre o algo así. Entonces, entonces nosotros lo que vemos es que siempre hemos estado los ornitólogos tratando de generar y de contrarrestar las hipótesis que hasta este momento existen. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros en el laboratorio? Bueno, yo les tengo que hablar qué es lo que hacemos y les voy a hablar de dos aspectos en donde desarrollamos nuestra investigación. Por un lado, hacemos trabajos sobre la filogenia, las relaciones de las aves, de algunos grupos que tenemos interés, y por el otro, el tema de esta plática que es el estudio del color. ¿Sí? Entonces, uno de los grupos que a mí me ha interesado, que me interesó desde muy, muy temprano cuando me empecé a dedicar a estudiar la filogenia de las aves, son los colibríes. Los colibríes, como ustedes saben, y si no lo sabían, se los voy a decir, es un grupo que solamente se distribuye aquí en el continente americano. Estos colibríes es un grupo muy interesante porque presenta convergencias evolutivas, ¿sí? Debido al modo de alimentación. Casi nadie puede confundir a un colibrí. O sea, nosotros si llega a nuestro jardín, nos emocionamos y todo y vemos que están ahí, que es un colibrí. ¿Por qué? Porque conocemos la estructura, la morfología de ellos y es fácil de distinguirlo. Bueno, Gould en 1961 clasifica a los colibríes en base a su morfología. Y entonces él, con toda la intención que tuvo Gould, presenta una clasificación en donde el 70% de los géneros son monotípicos, ¿sí? Es decir, un género para una especie. Y hay un género llamado Amacilia, ¿sí? Que se encuentra acá en las esmeraldas, ¿sí? En donde tiene 70 especies. Entonces, por mucho tiempo prevaleció esta clasificación de Gould y no fue sino en los años 80, 90 que Blake Weiss escribe unos artículos muy, muy, muy bonitos sobre el modo y la manera de evolución de los colibríes y propone que la clasificación de los grandes grupos de colibríes y le pone nombres muy bonitos como las topacias, los ermitaños, los mangos, brillantes, coquetas, patagona, las gemas de las montañas, los colibríes abejas y las esmeraldas. Entonces, él lo propone, dice más o menos cómo deberían de presentarse las relaciones de los colibríes. En ese entonces nosotros estábamos manejando la clasificación de colibríes, estoy hablando yo por los años 80, 90 más o menos, en donde se decía que la familia Troquilidae que constituye a los colibríes estaba formada por dos subfamilias, una que era la Phaetorninae, que estaban ahí dentro de esta subfamilia los ermitaños del orden del género Phaetornis, y todos los demás estaban dentro de la subfamilia Troquiline. Entonces, Maguire,
hace 5 años, saca 3 trabajos importantes para la clasificación de los colibríes y en todos ellos las relaciones de los grupos, recupera esos grupos que había planteado Bleiweiss, pero el arreglo es diferente. Y entonces, si nosotros vemos aquí la base del árbol, están las topacias, luego están los ermitaños, luego están los mangos, luego están las brillantes, luego están las coquetas, está Patagona, gigas, que es una especie que se encuentra en Sudamérica, está las gemas de las montañas, luego están los colibríes abejas y las esmeralda. Entonces, el arreglo ahora es diferente. Entonces, nosotros, ¿qué era lo que nosotros estábamos tratando de hacer en base a esto? Empezamos a hacer, el año pasado salió esta foto que fue publicada por la Conavio, en donde resalta los cambios que se habían hecho, los cambios taxonómicos que se habían hecho en los colibríes, ¿sí? Entonces, ellos dicen que Clorostilbon pasó a ser Sinanthus y Locaris a Bacillina. Y nosotros habíamos, y que Sinanthus sordidus había pasado a ser Phaenoptila sordida. Nosotros trabajamos primero sobre este cambio del género Ilocaris. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Lo que nosotros hicimos es que secuenciamos en el laboratorio molecular del grupo de aves y mamíferos, de ahí de la facultad, secuenciamos y obtuvimos genes aislados de la mitocondria y nucleares y encontramos que efectivamente estas dos especies que ustedes observan aquí, este es Ilocaris leucotis, común verlos en los jardines, ¿sí? Este es un poco menos común, este está ampliamente distribuida desde el sur de Estados Unidos hasta Nicaragua y Eilocaris hantusi, se distribuye en la península de Baja California. Entonces, nosotros hicimos el análisis y encontramos que efectivamente Leucotis y Hantusi no pertenecían al género Ilocaris, que el género Ilocaris, de hecho, estaba como partido en varias, se presentaba en varias partes dentro del árbol. Miren, aquí hay unas especies de Ilocaris, acá hay otra especie de Ilocaris. Entonces, nosotros contribuimos a que estas dos especies se pasaran al género Bacillina. No es que todas las especies, solamente estas dos pasaron a formar parte del género Bacillina. Otra contribución que nosotros hicimos a esto es con respecto al género Clorostilbum, que algunas especies también se pasaron al de Sinanthus. Esto fue un poco más complicado. Nosotros lo que hicimos con este trabajo, igual que Maguire utilizó 7 genes mitocondriales y nucleares, nosotros utilizamos también 7 genes nucleares y mitocondriales, los mismos que Maguire, porque nosotros hicimos un muestreo exhaustivo del género Sinanthus y de las especies de Clorostilbum que tienen distribución mesoamericana, que nos corresponden a nosotros, que se distribuyen en nuestro país, y algunas secuencias las obtuvimos del trabajo de Maguire, que ya están publicadas y que están en el GenBank, ¿no? Entonces, efectivamente, hicimos un arreglo en el género Clorostilbum Sinanthus. Entonces, lo que era antes que constituía Sinanthus sordidus y Sinanthus latirostris, pues Sinanthus sordida ahora pasa a ser el género Phaeoptila, ¿sí? Las especies que se distribuyen en la región de las islas denominadas las islas, las Indias Occidentales, que son las de
las islas de Cuba, Puerto Rico, Española, todas esas tienen, tienen, tienen especies que se distribuyen ahí y entonces estas que eran clorostilbon pasan a formar parte del género Ricordia, mientras que las especies que sí son clorostilbon, que se distribuyen en Sudamérica, entonces ahora se quedan dentro del género Clorostilbon y entonces, y las demás, las especies como Canivetti y Auriceps que ustedes pueden ver aquí, que eran y Forficatus, que eran Clorostilbon, sí pasan a ser parte de Sinanthus, pero nosotros hicimos algo más, hicimos un estudio mucho más completo e incluimos muestras de las Islas Marías, de la subespecie Laurensei que antes estaba dentro de Latirostris, y nosotros dijimos y proponemos que entonces el género Sinanthus debe estar constituido por Latirostris, que se encuentra en el oeste de México, Laurensei, que se encuentra en las Islas María, Dubledelli, que se encuentra como en el centro de México, Sinanthus auriceps y Sinanthus canivetti y Sinanthus forficatus, que se encuentran en el este de México. Entonces, estas fueron algunas contribuciones que nosotros, han sido algunas de las contribuciones que nosotros hemos hecho a la clasificación de los colibríes. Y luego, por último, para decirles que hicimos un trabajo con una alumna de doctorado del colibrí, pues yo considero el más bonito de México, ¿no? Que es Lamprolaima rami. Lamprolaima, dentro de esta especie se habían propuesto 3 subespecies. Vean ustedes la distribución tan característica y especial de Lamprolaima rami, que sigue la misma distribución que tienen los bosques húmedos de México, una distribución fragmentada. Entonces, se habían propuesto 3 subespecies para esta especie. Una que estaba aquí en Guerrero, que es Lamprolaima rami occidentalis, otra que era Lamprolaima rami, que era todo Chiapas, Guatemala, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre del Sur, y la otra, que era Saturatrior, que se encuentra en Honduras. Entonces, lo que hicimos con mi alumna, pues obtuvimos los genes nucleares y mitocondriales, los 7 que había obtenido Maguire, y lo que encontramos es que el istmo de Tehuantepec constituye una barrera importante para separar las poblaciones del oeste del este. Entonces ya no nos cuadraba a nosotros la descripción y la proposición de las diferentes subespecies. Nosotros encontramos un arreglo muy diferente. Entonces, lo que nosotros propusimos es que se había llevado a cabo aquí una fragmentación de estas poblaciones y que nosotros podíamos reconocer incluso 5 linajes dentro de Lamprolaima, ¿sí? Y como esta población estaba constituida con Lamprolaima rami rami acá en el oeste, entonces los revisores nos pidieron que le diéramos nombre a ese linaje y la llamamos, porque estaba dentro de la distribución del volcán Tacaná, Lampornis tacanensis. Entonces, pero bueno, no solamente colibríes estudiamos en mi laboratorio, también estudiamos otro tipo de aves, unas que están dentro de la familia Cardinalidae y otras que están dentro de la familia Fringillidae, ¿sí? Esta es una especie que está dentro de la familia Cardinalidae
¿sí? Es una especie politípica, es decir, que lo primero que nosotros vimos es que esta especie presentaba como muchos morfos. Unas eran rosas, otras eran rojas, otras eran más oscuras, en fin, que presentaban como una variación en el color. Entonces, lo primero que hicimos pues fue secuenciar genes mitocondriales y genes nucleares. Entonces, lo que nos encontramos, en esta especie se habían descrito 17 subespecies, ¿no? Pero lo que nosotros encontramos son tres grandes grupos o tres grandes clados dentro de Avia rúbica, un clado que está formado por las poblaciones del oeste de México, ¿sí? Que incluso están separadas por dos filogrupos diferentes, el clado 2, que está formado por las poblaciones que se distribuyen en el este de México hasta Panamá, ¿sí? Pero que ahí dentro de ese clado nosotros podíamos distinguir al grupo o al filogrupo que se distribuye en Veracruz y en el norte de Oaxaca, a otro filogrupo que está constituido por Chiapas y Guatemala, Nicaragua y Honduras, y a otro grupo que se distribuye en Panamá. ¿Sí? Entonces, en realidad el clado 2 está constituido por tres filogrupos. Y finalmente, el clado 3, que está constituido por dos filogrupos. Y ambos filogrupos se distribuyen en Sudamérica. Unos que están como al norte de Sudamérica y otros que están hacia el sur. Pero estas fueron como las barreras importantes que nosotros podíamos distinguir. Ahora bien, debido a esto, bueno, hay que hacer la propuesta, vamos a hacer la propuesta para ver si se cambia la nomenclatura del grupo este. Otro estudio que nosotros hicimos es en Euphonia affinis. Fíjense que nosotros, cuando una de mis alumnas de maestría estaba viendo qué podía hacer como proyecto de investigación, se fijó que en esta especie las plumas de la parte ventral de la cola, estas en una de las poblaciones las presentaban blancas y en otra de las poblaciones las presentaban amarillas. Esta población es la que estaba asignada a la subfamilia Godmani, y morfotipo estaba asignado a estas poblaciones, ¿sí? Entonces nos dimos a la tarea de obtener secuenciación de genes mitocondriales y nucleares. Obtuvimos los cantos, obtuvimos la morfometría y la distribución, e hicimos un análisis de multilocus, de fenotipos, de canto, de todo, para nosotros apoyar la hipótesis que se trataban de dos especies diferentes. Esto ya está publicado, ya de hecho ya está discutido en el comité y se van a hacer los cambios pertinentes. Incluso van a cambiar los nombres en inglés comunes que utilizan los americanos, nosotros no, pero ahí está la propuesta para que le llamamos como la Euphonia del Oeste, y que se quede con el Scrub Euphonia que siempre ha utilizado, ¿no? Entonces, viendo estas diferencias del color, nos hicimos varias preguntas, y por eso es que estoy presentando esta plática, ¿sí? Todos los estudios de sistemática que nosotros llevábamos a cabo, veíamos que el color tenía, aunque nosotros no lo podíamos decir y publicar, decíamos, es que algunos de los trabajos de sistemática, de filogenia que nosotros hacemos, concordaban con la diferenciación del color, concordaban con los morfotipos que presentaban estos grupos que nosotros estábamos estudiando, y algunos no. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando entonces con el color de las aves? Y creíamos que
teníamos que obtener los datos de coloración y de morfometría para entonces contar la historia completa de estos grupos, ¿no? Entonces, en las aves, nosotros podemos encontrar que podemos distinguir colores estructurales, que estos pueden ser iridiscentes y no iridiscentes, y los no estructurales. Los no estructurales son los pigmentos, ¿sí? En las aves nosotros podemos distinguir tres tipos de pigmentos: los carotenoides, las melaninas y las porfirinas. Los carotenoides son de origen vegetal y estas, las aves, como son de origen vegetal, entonces ellas no las sintetizan y las tienen que comer en el alimento. Y estos dan los colores amarillos, rosas, anaranjados y rojos, ¿sí? Entonces, lo que hacen las aves es que se alimenta de, de plantas, animales que llegan al hígado, se procesan por medio de unas enzimas llamadas ketolasas, procesan estos carotenoides y los mandan pues a las plumas, a la piel, y suben a las plumas, ¿no? Por medio del torrente sanguíneo. Entonces, esto es la manera en que las aves obtienen estos colores. Lo que sí producen las aves son las melaninas. Las melaninas, eso sí, están ya descritos e identificados los genes que producen las melaninas. Esta producción de melanina dan los colores de el negro, marrón, gris, y son producidas por unas células especializadas llamadas melanocitos, ¿sí? Ahora bien, hay otro tipo de pigmentos dentro de las aves que les llamamos porfirinas. Dentro de las porfirinas están las porfirinas que dan coloración rosa, rojo, marrones en las gallináceas y en las palomas. Están las citocofulvinas que dan el color verde y rojo en los pericos, en las guacamayas y todo. Y está la turacina que da el color verde y rojo en los turacos, ¿sí? Entonces, estos tres, las porfirinas, las citocofulvinas y la turacina, se supone que las aves lo que hacen es que ingieren los carotenoides, tienen rutas metabólicas especiales para modificar esos carotenoides, ¿sí? Que están reguladas por genes dentro de la estructura genética, y entonces dan ese color. Y por eso decimos que son como el verde verdadero de las aves que tienen los turacos, ¿no? Entonces, esto es lo que hasta ahorita se sabe del color, ¿no? Bueno, el color en las aves es muy interesante porque, a diferencia de nosotros que tenemos tres tipos de receptores en donde leemos los colores rojo, verde y azul, las aves tienen un cuarto receptor. Esto lo que les permite es ver el ultravioleta. Entonces, las aves ven diferente de nosotros, ¿no? Se han hecho algunos estudios en las aves de cómo ven en general las aves, y se han encontrado que lo que nosotros vemos como un denso bosque, las aves pueden distinguir que las plumas de esos del borde de esas, perdón, que las hojas que estamos nosotros viendo totalmente verdes, las aves, el borde de esas hojas pueden ser blancas, lo que le permite a las aves entonces tener un reconocimiento mejor del ambiente y poder encontrar más fácilmente la comida, ¿no? ¿Para qué utilizan entonces el color las aves? La pueden utilizar como señales para reconocimiento de las especies. Se supone que las aves en la parte de la garganta lo hacen así para que distinguirse de una especie de otra, para reconocer a las especies, o puede no tener un señalamiento, que puede ser una coloración críptica, que
ellas quieran volverse o camuflajearse en el ambiente para evitar a los depredadores. Este reconocimiento de parejas es muy interesante y ha sido estudiado porque está relacionado con la selección sexual. La selección sexual puede llevar a patrones de especiación, a distinguir especies, ¿no? Y entonces puede incrementar la diversidad, ¿sí? Otra cosa que nosotros estábamos interesados en saber era si la temperatura, el ambiente podía estar determinando el color. ¿Cómo? Pues hay dos reglas ecogeográficas que nosotros hemos estudiado, está la de Berman, que en donde dice que a menor temperatura, mayor tamaño corporal. Y esto está relacionado con el ecuador. Las temperaturas mayores se van a encontrar cerca del ecuador y entonces se supone que los tamaños de las aves van a disminuir, mientras que los tamaños de las aves más al norte van a tener un mayor tamaño, ¿sí? Y la otra regla ecogeográfica es la regla de Glogger, en donde dice que las especies que habitan en ambientes húmedos tienen mayor pigmentación. Y entonces les voy a presentar yo dos ejemplos que hemos nosotros estudiado. Este es Avia rúbica, en donde ustedes pueden ver, fíjense, es una especie que tiene dimorfismo sexual. Las hembras son amarillas, ¿sí? Estos son los puros machos y vean la variación que hay dentro de las especies, ¿sí? Este es Avia rúbica y la otra especie que nosotros estamos estudiando es Piranga videntata, que es esta, en donde nosotros podemos distinguir poblaciones que son naranjas y poblaciones que son más rojizas, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos el color en las aves? Porque ya no queríamos saber, pues es más roja, es menos roja, es más azul, es más... No, lo que queríamos era cuantitativamente saber cómo podíamos medir el color. Entonces lo hacemos con un espectrofotómetro, que es este aparatito, perdón, es este aparatito que se conecta a una computadora y este aparatito, que es el espectrofotómetro, tiene una conexión a una fuente de luz y a una sonda. Esta sonda es la que nosotros colocamos en el plumaje y así se puede leer el color en las aves. Entonces pueden salir este tipo de gráficas y vemos en dónde se está leyendo. Ahora bien, aquí está ilustrado dónde se va a leer cada uno de los, en qué rango se van a leer los colores que estamos obteniendo. Los ultravioletas se leen por abajo de los 400, ¿sí? Mientras que los otros colores se van a leer por arriba de los 400. Entonces, lo que hicimos nosotros, específicamente fue medir 9 parches, que fue la corona, la nuca, la espalda, tomamos dos lecturas, espalda alta, espalda baja, la cola dorsal, y luego volteábamos al organismo y medíamos la garganta, el pecho y la cola ventral. ¿Y qué datos obteníamos? Bueno, 3 datos obteníamos de eso: el tono, el croma y el brillo. Con esos datos, entonces ya estábamos en condiciones, porque son datos cuantitativos, son números, y entonces sí podemos hacer análisis con esto. Entonces, lo que hicimos, la primera especie y el primer artículo que nosotros publicamos fue de Avia rúbica, en donde ya habíamos hecho nosotros la genética, ¿sí? Y lo que hicimos fue que hicimos regresiones múltiples utilizando el método del MMRR, de regresiones de matrices múltiples con aleatorización, y lo que hicimos fue medir la genética contra la distancia fenotípica, la genética contra la distancia climática y la genética contra la distancia geográfica. Y lo que nosotros obtuvimos en este estudio es que lo que determinaba la variación en el color en Avia rúbica fue la distancia geográfica, ¿sí? Entre más alejados, más diferentes son esto. Otro estudio
fue el de Piranga videntata. Tenemos otros estudios, pero solamente yo les voy a explicar estos dos, ¿sí? Piranga videntata, si ustedes recuerdan, a estas poblaciones que están al oeste de México son más anaranjadas y las poblaciones del este de México hasta Centroamérica son más rojizas. Entonces, queríamos saber cuáles eran los factores que estaban determinando esto. Y lo que encontramos fueron cosas muy bonitas en este estudio. Una de las cosas que hicimos fue obtener secuenciación masiva con los SNPs, entonces obtuvimos una cantidad bestial de datos y pudimos determinar que las dos subespecies que se encuentran en el oeste de México están anidadas, ¿sí? Y las poblaciones más rojizas del este de México y Centroamérica están en otro clado. Pero una cosa también interesante que encontramos en esta especie, es que la regla de Berman nos dice que a mayor temperatura, menor tamaño corporal de los organismos. Y lo que encontramos es que en esta especie hay una combinación entre la temperatura promedio por año y la temperatura durante el primer trimestre del más frío, que está relacionado con el tamaño. Y encontramos también que esto se debe a aislamiento por distancia. ¿Sí? Entre más alejados están los organismos, más diferentes van a ser en el tamaño. Y en la coloración encontramos una cosa bien bonita, en donde encontramos que los organismos, esto también lo hicimos con regresiones, y encontramos que los organismos que tenían mayor pigmentación, los más rojizos, ¿sí? Estaban en los ambientes más húmedos, mientras que los organismos o los individuos que estaban en ambientes más abiertos, más secos, ¿sí? Se encontraban los organismos como más brillantes, más anaranjados, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos y concluimos en este estudio es que hay una adaptación local a estos grupos, hay plasticidad fenotípica dentro de ellos y también hay una combinación de las dos para tratar de explicar la historia de esta especie. Otro aspecto, otra cosa que yo les quiero platicar rápidamente es la iridiscencia. La iridiscencia es un fenómeno que se presenta en muchos grupos animales, ¿sí? En las aves se presenta debido a la presencia de unas nanoestructuras que están en las plumas que actúan como un prisma. Llega la luz solar y la descompone, ¿sí? Esta iridiscencia es típica en los colibríes, ¿no? Si ustedes pueden ver estas ilustraciones, estas fotos que yo les puse de los colibríes, pues podemos observar que tienen iridiscencia, ¿no? Dependiendo de cómo movamos al colibrí, vamos a ver diferentes colores o diferente intensidad del color, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con esto es que estamos obteniendo genomas completos de los clados mayores de colibrís, ¿sí? Ya los tenemos, ya tenemos por lo menos un genoma de cada uno de los grandes grupos de colibrís, de las topacias, de los ermitaños, de las gemas de las montañas, de Patagona, de las brillantes, de las abejas. Ya tenemos por lo menos uno. ¿Y qué queremos hacer con esos datos? Bueno, una de las preguntas y una de las cosas que nosotros queremos hacer es ver si podemos nosotros
distinguir en qué grupo se origina, si está relacionada con la filogenia y cómo ha evolucionado la iridiscencia en colibrís, porque en unos grupos se presenta mucha iridiscencia, todo el colibrís es iridiscente y en algunos grupos se presenta poca iridiscencia. Entonces nosotros queremos ver si de veras está relacionado con la filogenia o hay otras cosas que nos pueden decir. Entonces, ese es un proyecto que nosotros estamos desarrollando. Este proyecto lo estamos haciendo junto con el doctor Luis Eguiartes del Instituto de Ecología de la UNAM y una alumna de él que se llama Ana Paula Durán, que está haciendo el doctorado. Ella está viendo cosas sobre frugivoría, plantas colibrís y nosotros estamos viendo el color. Y también está involucrada la doctora Kristen Rugg de la Universidad de Colorado. Y otra cosa que nosotros queremos ver con el color es cómo ven los colibríes la planta. Lo hacen lo mismo como lo hacen las abejas. Estas son fotos que yo puse, que saqué de internet, en donde se ilustra cómo la planta se presenta, la flor se presenta a las abejas para hacerlo llamativo, para decirle, mira, ven y aquí está el néctar, ven y tómalo y aliméntate de él. Y entonces de esta manera la abeja se llena de polen. Han visto ustedes abejas que están llenas de polen y se van a otra planta, a otra flor, se alimentan y deja ahí el polen y entonces ahí se lleva a cabo el fenómeno de la polinización tan importante en la naturaleza, ¿no? Entonces, en este fenómeno en las abejas está muy bien estudiado. Este es como vemos nosotros las flores y como ven las abejas a 2 metros. A 2 metros así ven la flor, pero se acerca a 1,5 metros y entonces la ven de esta manera. ¿Sí? Entonces, la flor ha evolucionado de tal manera que concentra en esta parte de ella una señal que le dice, ven y métete aquí, se hace atractiva. Nosotros vemos estas flores de esta manera y las abejas la ven de esta manera. ¿Lo hacen lo mismo los colibríes? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los colibríes sí se guían por señales. Hay un estudio que hicieron en Colorado, en un estado de Estados Unidos, en donde pusieron señales y los colibríes fueron siguiendo para encontrar el alimento. Esto quiere decir que los colibríes sí están viendo colores, ¿no? Y pueden distinguirlo. Entonces, nosotros queremos saber qué está pasando. Y además, como ustedes saben, y si no lo sabían, se los voy a decir, existe el síndrome de la ornitofilia, en donde se ha establecido que los colibríes tienen preferencia por ciertos colores, los rojos, los morados, los azules y en particular en algunas plantas que son las salvias. Las salvias, como ustedes saben, presentan una variedad de colores y se hacen atractivos para los colibríes. Bueno, lo que nosotros queremos saber de estas plantas en particular y de un parche que queremos estudiar en un bosque, que lleguen los colibríes ahí, es si hay diferenciación en el color de las flores de estas plantas, si los colibríes pueden discernir entre estos colores y si dentro de un parche de la misma planta hay unas flores más atractivas que otras, que el colibrí pueda distinguir qué flor le va a proveer mayor cantidad de néctar, ¿no? Entonces, esto lo queremos hacer midiendo también el color de estas plantas. Y antes de la pandemia, a inicios del año pasado, todo era felicidad para todo mundo, incluyéndonos a nosotros. Y lo que hicimos fue salir en la facultad, ahí en la facultad, aunque no lo crean, hay varias variedades de salvias, varias especies de salvias, unas son rojas, otras son azules y otras son moradas, y entonces tomamos unas flores de ellas, las llevamos al laboratorio y les medimos el color con el espectrofotómetro. Y lo que nosotros podemos decirles es que
las flores, efectivamente, las flores rojas, rosas y eso, leen a cierta longitud de onda, pero las moradas y las azules se juntan mucho, se juntan mucho. Entonces, estos son los tipos de estudios que nosotros, pues sí, pretendemos hacer cuando termine esta pesadilla y volvamos al campo a tomar datos, ¿no? Bueno, no me queda más que agradecer por su presencia, de oír esta plática al programa PAPIT de la UNAM, que me ha apoyado con varios proyectos, a la Facultad de Ciencias, mi casa, en donde he realizado todas estas investigaciones y que me ha proveído de el lugar, el ambiente de trabajo que me ha permitido hacer este tipo de estudios, y al proyecto de Genoscape, en donde hemos obtenido apoyo para obtener la secuenciación masiva de los datos para estos proyectos y sobre todo, pues a mis alumnos. A ellos un montón de gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. La verdad es que qué conferencia tan bonita nos acaba de proporcionar y tan interesante, ¿no? De pronto creo que hay muchas cosas que no, incluso desde las personas que se dedican justo a esto, pues que desconocemos y que todavía nos siguen asombrando, ¿no? Dentro de la misma investigación que pues el equipo que ustedes tienen realiza. Entonces, muy interesante. Y tenemos varias preguntas del público, doctora, entonces las voy a empezar a leer para que usted nos pueda ayudar a contestarlas, ¿de acuerdo? Claro. Pregunta Dante Tristán. México, siendo un país megadiverso, ¿tiene algún puesto importante sobre la cantidad de especies de colibríes? Sí, más o menos calculamos que hay 70 especies de colibríes aquí en México. Pero México, no precisamente por el número de especies, está considerado como un país megadiverso, sino porque tiene especies que son endémicas, que solamente las encontramos aquí. Les voy a mencionar varias especies de colibríes que son endémicas. Una es Cynanthus sordidus. Sí, bueno, lo que es ahora sórdida, Cynanthus latirostris, Cynanthus laurensei, Euphorusa cyanophrys, que son especies que solamente las vamos a encontrar aquí. Entonces, México es considerado mega diverso, sí por el número de especies, pero sobre todo por el número de endémicas, de especies endémicas que tenemos aquí. Claro, oh, qué interesante. Adriana Muñoz Hernández le manda una felicitación. Felicidades, Blanca, qué trabajo tan interesante. Sin duda trabajas con organismos muy atractivos. Y sí, ¿no? Efectivamente, veíamos las presentaciones y los colores tan diversos, también las explicaciones de por qué tienen esos colores, sí, definitivamente muy atractivo. Por otra parte, Dalia Ayala nos pregunta, ¿a qué se refiere con géneros monotípicos? Es decir, cada especie con un género. Sí, así estaba la clasificación de los colibríes cuando Gould la presenta en 1961, él dice que hay un género por una especie, porque no tuvo manera. Los colibríes presentan una gran diversidad de colores, de formas, no de formas en sí, porque todos conocemos un colibrí, entonces quiere decir que la morfología es, digamos, como homogénea, como muy parecida, pero los colores sí son muy diferentes. Entonces, el 70% de los géneros solamente lo constituye una especie. Y ahorita ya está el arreglo, ya está la propuesta de arreglar todos los géneros de colibrís para que se arregle la clasificación de este importante grupo. Oh, de acuerdo. O sea, en realidad la apuesta sería como crear una clasificación distinta que pueda como Nueva, más. distinta, exactamente. Okay. En base a los datos ya de secuenciación, ¿no? Que tenemos. De acuerdo. También comenta Nixin Castañeda, felicidades, Blanca. Diego Sandy tiene otra pregunta. Hola, ¿cuál o cuáles son las aves más comunes en la Ciudad de México?
A ver, pues el gorrión común lo vamos a encontrar en todos lados, ¿no? El pácer doméstico. Esta especie es bonita, ¿eh? No, tampoco hay que despreciarla. Digo, sí es introducida y todo, pero es una especie que se ha quedado principalmente en las ciudades, tiene su corbatita esta elegante, la hembra es un poco menos llamativa, pero esa es la especie como más común que podemos encontrar, ¿no? Están las coconitas, las palomitas que nosotros podemos encontrar, están las palomas más grandes, las columba livia, y de los colibríes, los que nosotros podemos encontrar es el colibrí berilino, que es una especie toda verde, toda iridiscente, que es Amacilia berilina. Entonces, también hay Sinanthus, más chiquitos y todo, y esas son como las especies más comunes. Ahorita ya se están yendo, pero de noviembre a marzo más o menos nos llegan las migratorias y ahí también están los chinitos, Bombicilla cedrorum, que en este año, yo creo que debido a la pandemia, hubo una explosión de chinitos que podíamos ver por todos lados, no solamente en la Ciudad de México, sino por todo México, ¿no? La primavera, turdus migratorios, muchas especies que nosotros podemos encontrar en época de migración. Y ahora yo los invito que bajen en su teléfono una aplicación que se llama, que ustedes pueden obtener en el teléfono, que es una guía de aves que se llama, que es la guía de aves Merlin del laboratorio de Cornell, y ahí van a ustedes, bájenla en su teléfono, van a traer una guía en su teléfono, ahí. Entonces ustedes salgan a la ventana con unos binoculares y píquenle en la Ciudad de México o píquenle explorar aves y ahí les va a aparecer todas las especies que pueden encontrar en la Ciudad de México y que ustedes pueden observar. Ahorita es buen tiempo porque empieza la época de reproducción, entonces las aves se empiezan a hacer aparente, empiezan a cantar mucho, a llamar la atención los machos a las hembras para poder reproducirse, entonces es buena época. Vean, asómense a su ventana para que vean las aves. Qué buena recomendación, doctora. Aparte pienso, una actividad más para aquellos que nos estábamos quedando sin ideas de encierro pandémico, ¿no? O sea, qué buena recomendación. También nos pregunta Dante Tristán. ¿La regla de Gloger afecta de distinta manera según sea una pigmentación de tipo carotenoide, melanina o porfirina? Sí, tiene que afectar de diferente manera y cambia también dependiendo del grupo. Sí, a ver, en algunos grupos van a presentarse más melanina que en otros. Por ejemplo, yo considero que en Videntata no hay tanta melanina, porque hay unas especies de pirangas que son mucho más oscuras, ¿no? Entonces va a depender. Y a ver, no les dije, pero la regla de Bergman con relación al tamaño puede estar invertida, que los organismos más grandes estén cerca del Ecuador y los organismos más pequeños estén al norte, ¿no? Y además si es una especie como Avia rúbica que se distribuye desde México hasta Sudamérica, puede haber los dos fenómenos, que se cumpla hacia el Ecuador, de México al Ecuador y de Sudamérica hacia el Ecuador. Okay. Sí, todas las posibilidades pueden ser, ¿no? No hay Eso es lo que una estamos definitiva. investigando. Claro. Pregunta Dalia Ayala. ¿El color de las plumas de los colibríes puede cambiar dependiendo su alimentación y independientemente de su edad? De su alimentación no puede cambiar. Yo creo que no, que eso, la iridiscencia que les da el color es por el arreglo de estas nanopartículas que están constituyendo las plumas. Pero la alimentación, los colibríes se alimentan principalmente de el néctar de las flores
y la proteína la obtienen de los insectos. Ok. También nos pregunta otra vez Nitzin Castañeda, si lo ven como las abejas, ¿verán los colores como las moscas? A lo mejor sí, es que no sabemos, en los colibríes no sabemos, ¿no? O sea, se ha propuesto hay varias hipótesis de cómo ven los pájaros, pero en particular en los colibríes no se ha hecho el estudio. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Creemos que lo ven como las abejas y como las moscas, pero no lo sabemos nosotros, ¿no? Ujú. Ahora bien, las aves tienen el tamaño muy grande en comparación de su cuerpo. Son muy grandes en comparación de su cuerpo, ¿no? Y eso sucede también en los colibríes. Ok, ok. Pues ya Y tiene queremos que... adaptaciones muy importantes y muy específicas. Por ejemplo, el ojo de los colibríes presenta una estructura llamada pecte, que es como un peine que tienen, que está constituido por nervios, por nervios. Y entonces este pecne lo utilizan las aves para evitar que la imagen se vea borrosa. O sea, tienen varias adaptaciones para que el sentido de la visión de las aves esté súper desarrollado. Ok, ok. Bueno, yo sin lugar a dudas, doctora, ya quiero que luego nos venga a contar de esta segunda parte de la investigación con todo lo relacionado a Sí. la iridiscencia, porque se escuchaba muy, muy, muy interesante. Pregunta Pedro Mendoza, que si están en riesgo los polinizadores. No sé cómo exactamente a qué se refiere, pero esa es la pregunta. A ver, sí, los polinizadores, podemos nosotros identificar a las abejas como los más importantes, a los colibríes, y a los murciélagos. Esas son los tres grupos de polinizadores que nosotros podemos, identificar. Las abejas están en grave peligro. Yo les ruego, les suplico que no se utilicen estos químicos para mejorar las cosechas y eso, porque no solamente estamos perjudicando a las plagas que les caen a las cosechas, sino estamos perjudicando a las abejas, que son los principales polinizadores de las aves. El 60-70% de los alimentos que consumimos son polinizados por abejas. Entonces son polinizadores súper importantes. Algunos colibríes no es que sus números poblacionales estén en riesgo, sino que son tan específicos, son tan endémicos, están en una sola área que pues sí hay que preservarlos, ¿no? Pero, y algunos murciélagos, pues también, ¿no? Por ejemplo, los murciélagos están relacionados con la polinización de los agaves que nos dan el tequila y el aguardiente y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues sí. Ok. Sí, sobre todo las abejas están en peligro. Claro. Doctora, y en ese sentido, bueno, yo tengo una duda. Yo he visto que colocan como estos líquidos que atraen a los colibríes, pero no sé, o sea, si eso es algo que les afecta o no. Yo he escuchado que sí, pero no estoy muy segura de esa información. No, bebederos de colibrís, la Exactamente. verdad, los bebederos de colibrís, pues sí puedes tener uno en tu casa. Hay varias recomendaciones que hacerlas. Nosotros teníamos, antes de la pandemia también, es un proyecto que se nos vino abajo, teníamos una estación de monitoreo de colibrís en la cantera. Ahí íbamos a cambiar los bebederos más o menos cada semana, nos ayudábamos con estudiantes de servicio social, los entrenábamos y todo. Una vez al mes tomábamos medidas, capturábamos a las especies, tomábamos las medidas, los anillábamos, entonces estábamos viendo cómo era ese flujo de la población de las especies que se encuentran dentro de la Ciudad de México, ¿no? Este proyecto pues se vino abajo con la pandemia porque no lo podemos hacer, pero nosotros teníamos bebederos para Ah, atraer a ok. los colibríes. Ajá. Entonces Excelente. teníamos 8 bebederos ahí y llegaban los colibríes y entonces ahí era la manera de capturarlo. Aparte, utilizábamos las redes ornitológicas, ¿no? Entonces, los bebederos no les hace mal. De hecho, cuando es primavera, tenemos bebederos y tenemos flores, los colibríes se van a ir por las flores, porque pues no son Ujú. tontas, ¿no?
No Claro. son tontos, pues se van a ir. Pero los bebederos pueden ser un buen descanso y una buena fuente de energía para los colibríes. Muchísima gente utiliza bebederos. En Estados Unidos está plagado de bebederos, pero está plagado de bebederos. Y lo que se ha visto es que no causa mayor impacto en las poblaciones, ¿no? No, entonces yo sí lo recomiendo. Nada más que, ojo, para hacer el néctar de los colibríes, no utilicen ningún colorante, ninguno. Ujú. Utilicen azúcar estándar, un cuarto de azúcar estándar y lo aforan a 1 litro. Y ese es el néctar de los colibríes. Entonces ponen eso, lo dejan, van a ver que van a llegar las amasilias berilinas, porque ya lo tenemos bien estudiado, y si quieren otras especies de colibríes que les llegan, pónganle más azúcar, lo aforan a 1 litro, lo llenan y van a llegar los cinantos. Oh, de acuerdo, doctora, qué información tan valiosa. Bueno, aquí ya leemos también que hay más personas interesadas en que nos pueda platicar la segunda parte, como Adriana Muñoz. Y también nos comenta Tania, la doctora también está involucrada con las luciérnagas. Muchos saludos y abrazos, Blanca. Ate Tania Luciérnaga. Ay, muchas Entonces, gracias, Tania. también hay un Sí, ahí reconocimiento estamos. extra. Sí, estamos estudiando unas luciérnagas muy bonitas también, con datos genómicos, con SNPs, con miles y millones de secuencias estamos estudiándolas. Muy bonito proyecto de Tania, muy, muy bonito. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que qué ponencia tan agradable y tan ilustradora. Pues no me queda nada más que reiterarle el agradecimiento también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y a las cuales pues invitamos a continuar con nosotros en la sesión que sigue de las 6 de la tarde, que también nos van a platicar de otro tema bien interesante que tiene que ver con la investigación desarrollada con la mosca de la fruta. Entonces, pues les agradecemos y nos vemos a las 6 de la tarde por aquí. Muchas gracias por la invitación.